Es a las 9:12 de la mañana con ampliación de noticias para conversar con la licenciada Nuria Esparch. Ella es directora de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR, que esto se ha creado por decreto legislativo, esta institución, en el 2008. Y nada más oportuno que hablar con ella, porque en realidad hace referencia precisamente al enorme problema que significa la administración pública en todos los niveles y además las remuneraciones, en fin, todo este tema ha surgido con el año nuevo y con lo que pudo ser un regalazo que no fue para los pobres ministros. Así que muy bueno, un gusto tenerla con nosotros para poder conversar sobre el asunto. Buenos días. Desde que yo tengo uso de razón he oído hablar siempre de que necesitamos una ley de la carrera pública. Siempre se menciona a Francia como un modelo extraordinario de cómo deben conducirse las cosas y que se debe entender por un servidor público. Pero en fin, en el Perú, por muy diversas razones, nunca se ha podido arribar a una lógica, no digo ya a un sistema completo, siquiera a una lógica que vaya avanzando progresivamente en este terreno. De modo que cuéntenos primero cuánto desde su creación la Autoridad Nacional de Servicio Civil, SERVIR, ha podido servir. Bueno, recientemente hemos iniciado nuestras funciones a partir de los primeros días de diciembre, en verdad. Así que somos una novísima entidad pública. Hemos conformado el equipo con mucha velocidad, afortunadamente, y ya estamos trabajando a toda máquina para cumplir con nuestro primer objetivo, que es la conformación de una primera promoción del llamado Cuerpo de Gerentes Públicos, para que vayan a estos lugares claves del Estado donde se necesita mover la maquinaria con mayor velocidad. Cuerpo de Gerentes Públicos, ¿qué cosa es un gerente público? A ver. Justamente son estas personas que están en mandos medios y quizás un poco en cargos más cercanos a la confianza, no los cargos de confianza, no los confundamos, y que van a mover son cuadros más bien técnicos. Son cuadros absolutamente técnicos. O sea, un jefe de administración, por ejemplo, un director general de administración. Sin duda, o el director de inversiones, el director de infraestructura, podría ser el jefe de planificación y presupuesto, pueden ser incluso los directores de línea, es decir, el de la sanidad animal, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? A ver, más arriba, por ejemplo, que le digan, oye, necesito un premier, ¿me puede conseguir uno? No llega. Economía me trae Esos son típicamente cargos de confianza de un gobierno y que además resulta importante que sean de libre disposición porque responden a intereses políticos, digamos, que son absolutamente naturales. Entonces ahí en ese terreno lo que el Estado peruano tiene es que tiene gente poco capacitada y cuando es suficientemente capacitada, incluso porque ha trabajado en el Estado en algún momento, se ha ido al extranjero, ha sido contratado por el sector privado, porque finalmente se le paga muy poco. ¿Esto es así o no? Ciertamente, ¿no? El valor, yo personalmente creo que no hay ninguna injusticia cuando uno le paga bien a un profesional, ya sea que trabaje en el sector público o en el sector privado. Y en el sector privado, digamos, el valor de un profesional dando el trabajo, dando su servicio hacia los ciudadanos es mucho mayor porque tiene mayor impacto en poblaciones mucho más grandes. Entonces creo que sí hay que ir a un sistema mucho más ordenado, más lógico, que pague el valor profesional de esa persona que hace la diferencia en poblaciones grandes. Entonces ya entramos en dos problemas. Primero, calificación. ¿Y qué hago para poder mejorarlo? Para lograr que sean efectivamente más eficientes, más honrados, más inteligentes y menos fugitivos, que no se vayan antes de tiempo, porque si el Estado invierte en todo esto, el trabajador tendrá pues que quedarse un tiempo en el Estado. Primer problema. Y segundo, la plata, que no la tengo. Exacto. Ahora, digamos, nosotros estamos en una fase diferente en el Perú, es decir, el Perú ya, si bien no ha resuelto todos sus problemas, está en el camino de resolverlos y ahora tiene más bien que gastar. Hace algunos años teníamos el problema que no teníamos plata y entonces, claro, el gerente público era el que ahorraba más y el que, digamos, se movía en restricciones mayores. Hoy día tenemos mayor disposición de recursos, pero la ejecución es muy baja. Entonces tenemos que atacar precisamente ese problema, donde precisamente el valor va a ser darle mayores servicios o mejores servicios más oportunos a los ciudadanos, y eso es lo que necesitamos que ese cuerpo de gerentes públicos haga en un mediano plazo. Bueno, yo empiezo por celebrar el nombre. Servir me parece una iniciativa magnífica porque justamente coloca al funcionario público en el lugar donde tiene que estar, es un servidor. A veces ese concepto se pierde.
tarde. Luego he estado leyendo las proyecciones y tengo entendido que a 6 meses pretenden haber contratado ya 25 gerentes y a 1 año 50. Usted quería preguntar, Nuria, ¿cuál es el pool, cuál es el número ideal que debe tener este pool? ¿Y qué va a pasar cuando, por ejemplo, terminado el contrato de un gerente 3 años en una institución, tengo entendido que regresa a servir y ahí sigue percibiendo sueldo para no desvincularse del Estado, o se queda sin sueldo hasta que se logre colocar de nuevo? Porque tiene un pequeño periodo en el cual servir le va a pagar la remuneración, pero si sus servicios no son demandados, simplemente pasa un estado, una suerte de latencia, y luego de un tiempo determinado, si sus servicios no son requeridos, se le desvincula el cuerpo de gerentes. Sobre la pregunta de cuál es el número ideal, es muy difícil, siempre es un número muy arbitrario. En principio, este gran proyecto, esta reforma de segunda generación, que es el trabajar ya con el servicio civil del Estado, estima que podrían ser, en función a la disponibilidad presupuestal, alrededor de 350 gerentes en 4 años. El ministro de Economía ayer ha anunciado 200 en los próximos 2 años. Ciertamente ese es el objetivo en los próximos 2 años, y hasta 350 en función a esta disponibilidad presupuestal en 4. ¿Y de qué vive Servir? ¿Hay una asignación del sueldo? Porque, por ejemplo, en las colocadoras privadas, a la persona que logran colocar en un puesto se le cobra una parte del porcentaje de su sueldo como retribución, ¿no es cierto? ¿Es más o menos la misma figura? No, absolutamente. Yo soy una no estaría mala. Pública. No, yo soy una funcionaria pública, a mí me paga el Estado, el Tesoro es el que nos da los recursos necesarios para funcionar. Tenemos un pequeño presupuesto para el funcionamiento de la propia entidad, que también sale de los impuestos de todos los peruanos, y tenemos en adición una cantidad de dinero que va a ser utilizada para complementar este sueldo de los gerentes públicos, porque esto es un sistema bien interesante. Si ustedes me permiten explicarles, fíjense, por ejemplo, la municipalidad X tiene 2.000 soles para pagarle a su gerente de administración, pero resulta que tiene problemas mucho más grandes y que realmente este gerente no le resulta a la persona adecuada. Nosotros, por ejemplo, estimamos que este gerente podría ganar hasta 15.000 soles. ¿Qué es lo que hace la municipalidad? Mejor dicho, se queda con esos 2.000 y yo le complemento los otros 13. Le paso 13 a la municipalidad para que ésta le pague y para que siempre sea su empleador, porque no va a ser trabajador de Servir el gerente público, sino de la entidad que lo demanda. Y entonces la municipalidad recibirá todos los meses las asignaciones para pagar no solamente su remuneración, sino además este cuerpo de gerentes tiene derecho a estar en un régimen privado, es decir, a recibir 14 sueldos al año, más ETS, vacaciones, etcétera. Cuestión que los funcionarios públicos, la verdad es que la gran mayoría no tenemos, ¿no? Es una gran idea Servir. Ahora, un problema que le veo es que después de esta entrevista están escuchando en todo el Perú las oficinas públicas y van a decir, necesito llamar a Servir. ¿Qué pasa si es que se da una demanda mucho mayor a la capacidad que tienen de ofrecer? Usted habla de 350 gerentes. Si le piden entre hoy y mañana, luego de esta entrevista, 600 pedidos de gerentes, ¿a quién se atiende primero? ¿Cómo